hay una diferencia radical entre el anterior libro y este, que ya la Ciudad de México, donde vivo desde hace 9 años ya, pues es un protagonista inevitable, y sobre todo el centro histórico, que es también donde vivo y trabajo. Entonces, todas estas relatos, la gran mayoría tienen como escenario las calles y en algunos casos las librerías de viejo de la calle de Donceles, porque me parecía o me parece que el centro histórico de la Ciudad de México es un portal a otras dimensiones, con toda su carga histórica, simbólica, con sus muros de tezontle que son como del color de la sangre, con todos los vestigios arqueológicos que hay. Es el escenario natural, me parece, para abrir estos portales a otras dimensiones, para dar la atmósfera adecuada a estos relatos de terror, que básicamente lo que exploran es el miedo al contagio. Yo te diría que básicamente la idea central del libro es el miedo al contagio de la mente y del espíritu, ¿no? El hombre común que está enfrentado en su cotidianidad a tantas presiones, a tantas cosas que pues la cordura es lo que está en juego, ¿no? Yo al menos así lo siento conmigo. Yo lucho todos los días por conservar mi cordura, y entonces he tratado de capturar esto en los 9 relatos que conforman Demonia. Stephen King, que es un autor que yo, para espanto de algunos críticos, yo venero, me parece un extraordinario escritor, dice que la literatura de terror inventa miedos ficticios para poder hablar de los miedos reales, ¿no? Entonces, para mí ser un cuentista y un escritor que aborda y que explora el género de terror literariamente es eso. Estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿no? Si en Demonia aparecen seres extraños, seres que parecen salidos de otras dimensiones, como los del relato de los búhos no sé lo que parecen, que son una especie de observadores que aparecen cada que hay una tragedia, eso me sirve para hablar precisamente de los miedos reales, ¿no? Yo creo que vivimos hoy en día una realidad muy prosaica, muy burda, muy vulgar, todo lo que vemos en las noticias, la violencia, y creo que precisamente la labor de la literatura de terror es reinventar esa realidad para que el lector se encuentre con otras posibilidades, pero que por supuesto le van a hablar del miedo cotidiano. El primer cuento, que es Moscas, pues es el miedo a los insectos, y es algo muy cotidiano, que son las moscas como un ente maligno, así lo ve el protagonista, como una legión infernal que quieren venir y acabar con su vida. Y ahí se explora en ese relato también cómo se va degradando la mente, la psique del personaje. Entonces, para mí eso es el terror, ¿no? Es abordar cosas cotidianas, pero no esta vulgaridad que te digo, esta obviedad para eso hay que prender la televisión o abrir un periódico, ¿no? Entonces, la literatura de terror debe tomar esos miedos cotidianos y reinventarlos para que también el lector exorcice sus miedos. Esa también es una de las funciones de la literatura de terror. A mí me evita ir al psiquiatra, me evito el psicólogo, y yo también exorcizo mis temores escribiendo sobre el terror y enfrentándolos, ¿no? La literatura de terror y el género de terror también en el cine está construido de tópicos, ¿no? De lugares comunes, como tú bien mencionas, que el chiste precisamente es contarlos de otra manera, ¿no? A mí me gusta partir de ciertos tópicos, pero por supuesto que busco dejar mi propia huella y narrarlos de manera distinta. En el caso de uno de los relatos que tú mencionas, que es A donde voy siempre es de noche, es el típico caminante solitario en la carretera y alguien que se detiene a darle un ride, un aventón, ¿no? Eso es una imagen icónica, una imagen clásica. O sea, hemos visto muchas películas, sobre todo, que tienen esa imagen. Y en mi caso, bueno, le doy la vuelta, o al menos intento darle la vuelta, porque tiene que ver con unos espeleólogos y un espeleólogo, que son estas personas que van y escalan cuevas subterráneas y llegan a profundidades muy impresionantes. Se dedica a recuperar cadáveres de otros espeleólogos que han muerto en profundidades muy hondas, y que él se dedica
recuperar estos cadáveres y bueno, obviamente empieza a torcerse esta historia, ¿no? Entonces yo creo que el reto es ese y en general no solo en la literatura de terror, yo creo que en la literatura en general es sabido ya todas las historias están contadas, son un puñado de temas lo que nos obsesiona a los escritores, todos hablamos finalmente del amor, de la violencia, del desamor, no sé, ¿no? En fin, de la cotidianidad, pero el chiste para cada escritor es encontrar su tono, su voz y su punto de vista respecto a esos tópicos que, como te digo, son un puñado y todos echamos mano de esos puñados, de ese puñado de historias que ya están contadas en cuanto al tema. El chiste es el enfoque, ¿no? Yo uso la literatura de terror, el género fantástico o el policíaco también para hablar mostrar otro punto de vista de la realidad cotidiana, ¿no? Yo como suelo trabajar en oficinas en general, tiene que ver mucho mi rutina de escritor con la rutina que me toque en ese momento en la oficina en la que esté, ¿no? Porque he tenido varios trabajos a lo largo de mi vida. Entonces hay veces que tengo que escribir antes de irme a la oficina, o sea, muy temprano por la mañana porque no hay otra manera, ¿no? Estoy todo el día en la oficina, si eso es lo que me toca en esa etapa laboral de mi vida. Hay veces que más bien entro muy temprano a la oficina y entonces pues me voy directo a trabajar y volviendo hacia la tarde-noche es que aprovecho para escribir. Es más bien que está supeditado a mí. Pero bueno, sí se presta más la noche, evidentemente, porque la atmósfera ya está dada, ¿no? La atmósfera está dada. Y últimamente sí se me ha dado por la rutina de la oficina que escriba más de noche, hacia la tarde-noche, justo en ese... Lo que le llaman twilight los gringos, ¿no? Cuando justo está empezando a anochecer, que también es una atmósfera muy especial, y había la serie, ¿no?, de televisión famosa de Twilight Zone, por eso la dimensión desconocida es justo ese umbral entre el día y la noche donde ya cruzamos como a otra dimensión. Entonces, afortunadamente, los últimos relatos que he escrito se han prestado para que los escriba justo a esa hora y sí. O sea, respondiendo a tu pregunta, el twilight, o sea, esa zona del atardecer hacia la noche, ese umbral que cruzamos del atardecer hacia la noche, es la hora ideal. Ahora, no muy noche, porque entonces yo en mi caso mi cerebro ya está cansado y no estoy tan alerta, pero justo esa zona del twilight zone es la ideal para escribir.